Pedaleaba con rapidez, sus desgastadas zapatillas presionando con fuerza los pedales de la bicicleta. Su corazón latía con fuerza mientras se apresuraba, luchando contra el tiempo. Aquella entrevista de trabajo representaba su única oportunidad para cambiar su destino, pero el destino tenía otros planes para ella. Al detenerse en un semáforo en rojo, un elegante Rolls Royce negro se detuvo a su lado. La ventana polarizada comenzó a bajarse lentamente, revelando a un hombre vestido con un impecable traje a la medida. Su mirada intensa se fijó en ella, y apenas unos segundos después, sus palabras lo cambiarían todo. Lo que estaba por suceder daría un giro inesperado a su vida, algo que nadie habría podido prever. La mañana estaba fresca mientras pedaleaba por las tranquilas calles, sujetando con firmeza el manillar de su bicicleta. Era un modelo antiguo, y con cada vuelta de los pedales, la cadena emitía un leve chirrido. Pero eso no le importaba. Tenía exactamente 25 minutos para llegar a la sede de la empresa y no podía permitirse llegar tarde. Su corazón latía con fuerza, tanto por el esfuerzo como por la mezcla de ansiedad y anticipación. Aquella entrevista representaba su oportunidad, su única posibilidad de cambiarlo todo. Había pasado noches enteras preparándose, practicando respuestas frente al espejo, imaginándose sentada en la silla frente al entrevistador. Necesitaba ese trabajo más que cualquier otra cosa, el alquiler estaba por vencerse y la despensa casi vacía. Si fracasaba hoy, no tenía un plan de respaldo. Al llegar a una intersección, el semáforo cambió a rojo, obligándola a detenerse. Golpeteó el suelo con la punta del pie, impaciente, respirando con dificultad. Fue entonces cuando notó el automóvil a su lado, un elegante Rolls Royce negro, su superficie reluciente bajo la luz del sol. La ventana se bajó suavemente y sintió una mirada sobre ella. Giró la cabeza y se encontró con los ojos de un hombre de poco más de 30 años, vestido con un traje impecablemente confeccionado. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y su mandíbula firme transmitía una autoridad silenciosa. Su mirada transmitía autoridad. La observaba como si nunca hubiera visto a alguien como ella. Incómoda, apartó rápidamente la vista, sintiéndose cohibida en su sencilla blusa y falda. Sabía que no tenía el aspecto de alguien que encajara junto a un automóvil de ese nivel. El semáforo cambió a verde y avanzó con determinación, obligándose a concentrarse. No tenía tiempo para distracciones. Sin embargo, mientras se acercaba al imponente edificio de cristal que se alzaba frente a ella, no podía deshacerse de la sensación de que aún la observaban. Al llegar a la entrada, su pecho subía y bajaba con rapidez mientras aseguraba su bicicleta afuera. Se alisó la ropa, secó el leve rastro de sudor de su frente y respiró hondo antes de dar el siguiente paso. Lo que no sabía era que el hombre del Rolls Royce acababa de estacionar su auto al otro lado de la calle, con la mirada aún fija en cada uno de sus movimientos. Al cruzar las puertas del imponente edificio de cristal, su corazón latía con fuerza. El suelo de mármol brillaba bajo la intensa iluminación y el aire estaba impregnado con el aroma de costoso perfume y café recién hecho. De repente, se sintió pequeña, su atuendo sencillo contrastando drásticamente con la vestimenta elegante de los empleados que pasaban junto a ella. Pero enderezó los hombros, recordándose a sí misma la razón por la que estaba allí. Había trabajado duro para conseguir esa oportunidad y no permitiría que los nervios la vencieran. Se acercó a la recepcionista y carraspeó antes de hablar. Tengo una entrevista programada para las 10. La recepcionista, una mujer de cabello rubio perfectamente peinado, apenas le dirigió una mirada antes de teclear en su computadora. Nombre. Lo proporcionó y la mujer asintió con indiferencia. Tomé el ascensor hasta el piso 20. Alguien la recibirá allí. Murmurando un rápido gracias, se dirigió hacia los elegantes ascensores. Mientras esperaba, su reflejo en las puertas metálicas brillantes captó su atención. Se veía decidida, pero la ansiedad en sus ojos era innegable. Inspiró profundamente antes de entrar y presionar el botón. El ascenso pareció eterno. Cuanto más subía, más se tensaban sus nervios.
Cuando finalmente las puertas se abrieron, salió a un pasillo silencioso, flanqueado por oficinas con paredes de vidrio. Una mujer vestida con un traje azul marino se acercó con una educada sonrisa. Sígame, el director la verá ahora. Su estómago se encogió. Había llegado el momento. La condujeron a una amplia oficina con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Sentado detrás de un enorme escritorio de madera, estaba un hombre que reconoció al instante. Era el mismo hombre del Rolls Royce. Su respiración se detuvo por un segundo. ¿Qué hacía él allí? Él se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensa fijándose en ella con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Es un placer, al fin nos conocemos, dijo con una voz suave, pero imposible de descifrar. Intentó ocultar su asombro, pero su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Por qué actuaba como si la hubiera estado esperando? Sus dedos se aferraron con más fuerza a la correa de su bolso mientras intentaba controlar su respiración. Había entrado en esa oficina esperando encontrarse con un gerente de contratación, tal vez con un panel de ejecutivos. Pero no él. No el mismo hombre que la había observado detenidamente en el semáforo. No esos ojos penetrantes que se habían fijado en los suyos a través de la ventana de un automóvil que, probablemente, valía más que todo lo que ella había poseído en su vida. Y ahora estaba allí, sentado frente a ella, con su impecable traje y una expresión imposible de descifrar. Tragó con dificultad, obligándose a mantener el contacto visual. No podía permitirse perder la concentración. Esa entrevista era demasiado importante como para distraerse por la extraña coincidencia que acababa de ocurrir. Por favor, tome asiento, dijo él, señalando la silla frente a su escritorio. Dudó apenas un segundo antes de sentarse en el mullido sillón de cuero. Mantuvo la espalda recta y apoyó las manos con cuidado sobre su regazo, decidida a proyectar la mayor profesionalidad posible. Seguramente se estará preguntando por qué soy yo quien está conduciendo esta entrevista, continuó él, su voz suave y calculada. Ella asintió lentamente. Esperaba encontrarme con otra persona. Las comisuras de sus labios se curvaron levemente, como si su franqueza le resultara entretenida. Me gusta involucrarme personalmente en ciertos candidatos. ¿Ciertos candidatos? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que ella no terminaba de comprender. He revisado su solicitud, añadió, abriendo una carpeta sobre su escritorio. Su trayectoria es impresionante. Altas calificaciones, excelentes recomendaciones, pero poca experiencia en entornos corporativos. Su estómago se tensó. Sabía que ese era su punto más débil. Había hecho todo bien en el ámbito académico, pero la experiencia en el mundo real era un lujo que nunca había podido permitirse. Aprendo rápido, dijo de inmediato, con una voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Él la observó en silencio durante un largo instante, con los dedos entrelazados. No lo dudo. Su corazón latía con fuerza mientras el silencio se prolongaba entre ambos. No podía descifrar lo que él estaba pensando, y eso la inquietaba. Pero lo que dijo a continuación la desconcertó aún más. Dígame, dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante, ¿por qué no tomó un taxi o un autobús hoy? Sintió como su respiración se detenía por un momento. De todas las preguntas que podía haberle hecho, jamás habría esperado esa. Su pulso se aceleró. Se había preparado para responder sobre sus habilidades, su ética de trabajo, incluso sus aspiraciones a futuro, pero, ¿esto? ¿Por qué importaba la forma en la que había llegado? Dudó por un instante, eligiendo con cuidado sus palabras. No podía pagar un taxi, admitió, con la voz firme a pesar de lo vulnerable que se sentía al decirlo. Y el horario del autobús me habría hecho llegar tarde. No quería correr ese riesgo, así que vine en bicicleta. Su expresión no cambió. Pero en su mirada había algo más. Un destello de interés, de cálculo. Se recostó en su silla, tamborileando los dedos sobre la superficie del escritorio. Interesante,
murmuró. Una extraña tensión se apoderó de la sala. Sentía que estaba siendo analizada, que cada uno de sus movimientos era examinado con precisión. Quiso preguntar por qué esto le importaba tanto, por qué parecía tan intrigado por una decisión tan simple. Pero antes de que pudiera abrir la boca, él volvió a hablar. Admiro eso, dijo con calma. Muchas personas habrían puesto excusas, habrían culpado al sistema, a las circunstancias, a cualquier cosa excepto a sí mismas. Pero usted encontró una solución, aunque fuera difícil. Mantuvo su mirada, sin saber qué responder. ¿Era esto una prueba? ¿Un juego psicológico? No pongo excusas, dijo finalmente. Hago lo que tengo que hacer. Sus labios se curvaron apenas, lo más cercano a una sonrisa que había visto en él. Luego, golpeó suavemente la carpeta frente a él. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Contuvo la respiración. ¿Era esto una buena señal? ¿Lo estaba impresionando? No podía decirlo con certeza. ¿Sabe? Continuó él, hojeando su currículum de nuevo. Esta empresa no solo busca inteligencia o calificaciones. Buscamos resiliencia. Gente que no se quiebre bajo presión, que se adapte, que encuentre soluciones cuando todo está en su contra. Ella sintió, aunque seguía sin estar segura de a dónde quería llegar con todo esto. Dígame, prosiguió él, con la mirada afilada, inquebrantable, si le ofreciera algo más grande que este trabajo, ¿lo aceptaría? Su estómago dio un vuelco. ¿Más grande? Repitió, sin entender del todo. ¿A qué se refiere? Él se inclinó hacia adelante. Una oportunidad que podría cambiar su vida. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. El peso de sus palabras cayó sobre ella como una niebla densa. Había llegado esperando una entrevista de trabajo. Una simple conversación sobre sus habilidades y experiencia. Pero esto era algo completamente distinto. ¿Una oportunidad que cambiaría su vida? ¿Qué significaba eso realmente? Tragó con dificultad, sus manos aferrándose a los brazos de la silla en un intento de estabilizarse. No entiendo, admitió. ¿Qué tipo de oportunidad? Él la observó en silencio durante un largo instante, como si estuviera decidiendo cuánto debía decirle. Luego, con un lento suspiro, se recostó en su silla y entrelazó las manos. A lo largo de mi carrera, he conocido a innumerables personas, dijo. Graduados de las mejores universidades, candidatos con currículums impecables. Pero, ¿sabe qué es lo que la mayoría de ellos no tiene? Ella negó con la cabeza, sin estar segura de si él esperaba una respuesta. Impulso, dijo con firmeza. Una verdadera y absoluta determinación. Se quiebran bajo presión o esperan a que alguien les entregue la solución en bandeja. Pero usted cruzó la ciudad en bicicleta para llegar aquí. Eso me dice algo importante, usted no espera oportunidades, las crea. Un torbellino de emociones se agitó en su interior. ¿De verdad estaba diciendo que algo tan simple como montar su bicicleta lo había impresionado tanto? No había sido una elección consciente para demostrar nada. Había sido una necesidad. Pero ahora, de alguna manera, parecía significar mucho más. Aprecio eso, dijo con cautela. Pero aún no sé qué es lo que me está ofreciendo. Entonces, él sonrió. Esta vez, una sonrisa genuina. Quiero ser su mentor, dijo. No solo para este trabajo, sino para algo mucho más grande. Algo que podría ponerla en una posición donde cambie su futuro de maneras que ni siquiera ha imaginado. Su respiración se detuvo por un instante. ¿Por qué yo? Porque confío en mi instinto, respondió sin dudar. Y mi instinto me dice que usted es diferente. Tiene algo que la mayoría no posee. Y si está dispuesta a correr el riesgo, yo estoy dispuesto a ayudarla a construir algo extraordinario. El aire entre ellos se cargó de una tensión indescriptible. Era como si estuviera de pie al borde de un precipicio, mirando hacia lo desconocido. Un futuro que jamás se había atrevido a soñar.
Dígame, continuó él, su voz baja pero firme, ¿está lista para dar ese salto? Su mente giraba, tratando de asimilar la magnitud de sus palabras. Hace unos momentos, no era más que una aspirante nerviosa, sentada en una oficina imponente, esperando las preguntas habituales sobre sus calificaciones. Pero ahora, la conversación había tomado un giro que jamás habría anticipado. No solo le estaban ofreciendo un trabajo, sino la posibilidad de transformar su vida por completo. Y, sin embargo, el peso de esa decisión era abrumador. No sé qué decir, admitió, su voz apenas un susurro. No tiene que decir nada todavía, respondió él. Pero necesito saber si está lista para trabajar más duro de lo que jamás ha trabajado. Esto no será fácil. La llevará más allá de lo que cree que es capaz. Un nudo se formó en su garganta. Pensó en todas aquellas noches interminables en las que había estudiado bajo luces tenues, luchando contra el agotamiento solo para acercarse un poco más a sus sueños. Nada en su vida le había sido dado fácilmente. Y ahora, le estaban ofreciendo lo que parecía un atajo. ¿Pero era realmente un atajo? ¿O simplemente otro camino que requería el mismo esfuerzo, la misma determinación en la que siempre había confiado? ¿Qué exactamente tendría que hacer? Preguntó. Por ahora, comenzará trabajando directamente conmigo, dijo él. Quiero ver cómo maneja situaciones del mundo real, cómo piensa bajo presión. Y si demuestra su valía, le abriré puertas que la mayoría pasa una vida entera tocando. La forma en que hablaba, la certeza en su voz, algo dentro de ella se agitó. No era un hombre que perdiera el tiempo con promesas vacías. Si le estaba ofreciendo esto, era porque realmente veía algo en ella. Respiró hondo. No le tengo miedo al trabajo duro, afirmó. Solo necesito saber que esto es real. Que no es una prueba ni un juego. Su expresión se suavizó, como si comprendiera exactamente a qué se refería. No juego juegos. No pierdo mi tiempo con personas que no van en serio, dijo con firmeza. Si acepta, espero que lo dé todo. Si no está lista, no se lo reprocharé. Pero esta oportunidad no volverá a presentarse. Su corazón latía con fuerza. Pensó en todos aquellos momentos en los que había deseado algo así. Solo una persona. Alguien que viera su potencial y estuviera dispuesto a darle una verdadera oportunidad. Y ahora, cuando ese momento estaba justo frente a ella, ¿realmente podría dar la espalda y marcharse? Quiero esto, dijo finalmente, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. No sé a dónde me llevará, pero estoy dispuesta a averiguarlo. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces, comencemos, dijo él. Lección de la historia, la vida no siempre nos ofrece oportunidades de la manera en que las esperamos. A veces, nos pone a prueba, nos lleva al límite y nos obliga a demostrar cuánto deseamos algo. La diferencia entre quienes triunfan y quienes se rinden no es la suerte ni el privilegio. Es la determinación inquebrantable de seguir adelante sin importar cuán difícil sea el camino. Siempre habrá obstáculos, momentos de duda y ocasiones en las que rendirse parezca lo más fácil, pero aquellos que logran la grandeza son los que se niegan a dejar que sus circunstancias los definan. No esperan el momento perfecto, lo crean. No se quejan por lo que les falta, aprovechan al máximo lo que tienen. Las personas más exitosas en la vida no son aquellas a las que se les dio todo en bandeja de plata, sino las que siguieron avanzando incluso cuando todo parecía estar en su contra. El trabajo duro siempre superará al talento cuando el talento no se esfuerza. Las dificultades no existen para derrotarte, sino para moldearte, fortalecer tu resiliencia y prepararte para el éxito que te espera más adelante. Quienes superan los desafíos comprenden algo fundamental: el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino un peldaño hacia él. Cada obstáculo es una lección, cada tropiezo es una oportunidad para un regreso aún más fuerte y cada rechazo es una redirección hacia algo aún mejor. El mundo pertenece a aquellos que se niegan a aceptar la derrota. Así que cuando la vida se torne difícil,
cuando el camino parezca interminable y cuando todo te diga que te rindas, recuerda por qué comenzaste. Sigue adelante, sigue luchando, y un día mirarás atrás y te darás cuenta de que cada desafío valió la pena. Porque el éxito no se trata solo de llegar a la cima, sino de demostrarte a ti mismo que tuviste la fuerza para lograrlo.